Ok, buenas noches a todos, espero estén bien. Vamos a continuar donde nos quedamos el día de ayer haciendo los ejercicios, así que espero que hayan guardado sus hojitas, sus anotaciones, sus cuadernos por ahí en alguna parte porque vamos a necesitarlos hoy. Yo estoy, al igual que ustedes, con lápiz y papel y yo con un tablerito para que sea todo más fácil, más sencillo, entre otros. Así que vamos a continuar en la presentación, ¿ok? Y ahí arrancamos hasta esta parte, ¿no? Hablando acerca de rango, varianza muestral y desviación estándar, ¿verdad? Que también hemos hablado acerca de media, mediana, moda, entre otras cosas. Pero hoy vamos a empezar a hablar un poco acerca del tema asociado con las puntuaciones normativas. Y estas puntuaciones normativas, voy a ponerles el ejemplo. Primero va a ser un poquito de teoría y luego va a haber un poco de práctica. Y vamos a entender, ¿verdad?, de que hay diferentes tipos, conceptos. Vamos a hablar de puntaje Z, T, vamos a hablar de eneatipos, decatipos, percentiles, entre otras cosas. Pero al final no quiero que se me alarmen porque todo es lo mismo. Procedimientos distintos, pero al final todo va a encajar en el mismo elemento. Entonces, cuando nosotros hablamos de una norma de puntuación, vamos a entender que lo primero que nosotros vamos a necesitar, así como el ejemplo que vamos a necesitar para el ejemplo, para la tarea de la unidad, es que nosotros vamos una vez que elegimos, ¿verdad?, la prueba, el constructo, lo que nosotros queremos evaluar, vamos a entender que hay diferentes puntuaciones que van a hacer referencia a las pruebas referidas a la norma, entendiendo por norma lo que ya habíamos discutido en las sesiones anteriores, que es lo que la mayoría de individuos entonces alcanzan para esa etapa. Por ejemplo, vamos a hablar de puntuaciones Z, ¿verdad? Que son, ya entendimos las desviaciones estándar, ¿verdad? Entonces, las puntuaciones Z o puntuaciones típicas se van a expresar, ¿verdad?, en temas de desviación estándar, ¿verdad? Los decatipos o estenes, que va a dividir entonces a la muestra en 10 grupos iguales, ¿verdad?, del 1 al 10. Los eneatipos, que van a distribuirlo en 9 grupos. Percentiles, que es el que particularmente en Honduras se utiliza mucho más, que es el porcentaje de personas que obtuvieron una puntuación igual o menor. Las puntuaciones T, que se utiliza, por ejemplo, mucho para cuando ustedes vean la prueba del MPI 2, es pues, el que se va a utilizar frecuentemente. También las edades escalares, quiere decir las edades de maduración. Eso se ve mucho en etapas, por ejemplo, a nivel de escalas de desarrollo, pruebas de inteligencia, entre otras cosas. Entonces, recordando, referido a la norma es cuando se producen puntuaciones derivadas de comparar al evaluado con la población, y referidas al criterio es cuando trabajamos con puntuaciones naturales que se van a convertir en porcentaje. Tres conceptos claves antes de que vayamos, y para eso les puse un ejemplo del texto, ¿verdad? Tres conceptos claves que tenemos que hablar en las pruebas referidas a la norma. Lo primero es la normalización, ¿verdad? Ese es el primer concepto. Ya creo que hemos hablado un montón acerca del gráfico de campana, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos que las puntuaciones siguen una curva normal, ¿verdad?, vamos a hablar acerca del proceso de normalización, porque si una variable está normalizada, podemos entonces transformar puntuaciones naturales en puntuaciones derivadas, como lo son puntaje Z, puntaje percentil, eneatipos, decatipos, puntajes T. Y va a asegurar entonces que las comparaciones entre población sean válidas. Eso es lo que hemos hablado hasta este punto. El siguiente concepto es estandarización, que es aplicar la prueba a una muestra representativa de la población objetivo. Si nosotros tenemos la idea de que la escala de inteligencia Wechsler para niños se aplique entonces a nivel nacional, nosotros necesitamos obtener una muestra representativa. Por ejemplo, vamos a necesitar calcular cuál es el porcentaje, cuál es la población, cuál es el universo,
cuál es la población y cuál va a caer dentro de nuestra unidad muestral. También necesitamos selecciones aleatorias, ¿verdad? Y por estratos, ¿verdad? Dividirlos por edad, región, sexo, nivel socioeconómico para tratar de equiparar entonces sus resultados. Aplicamos la prueba y a partir de ello se obtienen puntuaciones normativas para toda la población. Si ustedes observan esos cuatro pasos que yo les expliqué, es sumamente costoso, es sumamente trabajoso en todos los sentidos, porque requiere de una planificación estratégica sumamente acuciosa, pero además de muchos recursos para poder llevar a cabo eso. Y el siguiente proceso o el siguiente concepto, que es la baremación, que vamos a obtener entonces puntuaciones normativas a partir de una muestra lo más representativa posible, según, ¿verdad? Según los recursos disponibles. El ejemplo que les traigo acá es de una prueba que se utilizó en Ciudad de México, ¿verdad? Que se desarrolló, por ejemplo, en un grupo determinado, puede ser en una población específica en que radica en Tegucigalpa, o puede ser de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la Facultad de Psicología. Quiere decir que es un proceso en realidad con una población limitada, pero que tratamos entonces de obtener resultados similares. Para esto, por ejemplo, les quiero poner dos ejemplos, ¿verdad? De baremación de cómo se llevó a cabo este tipo de procedimiento para esta prueba. Entonces, lo primero, lo que les decía, se obtiene una población objetivo, que en este caso eran niños entre 6 y 10 años. Se hizo un censo nacional, ¿verdad? Y por ende, a partir de ese censo nacional, se determinó que había aproximadamente 30 millones de niños que cumplían dentro de ese espacio la edad. Después de esto, se eligió el nivel de confianza deseado. Eso quiere decir, recordando que el nivel de confianza, que eso lo vimos en muestreo, en métodos cuantitativos, entre más elevado es el nivel de confianza, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el nivel de confianza es bien elevado? Más probabilidades de suceda, ¿Más, más qué, perdón? Eneida? más, más probabilidad que suceda. Sí, pero ¿qué pasaría con la población? ¿Ustedes creen que se achica o se engranda? O se agranda. Se agranda. Se agranda, exactamente. Entonces, entre más confiable es, más población y más muestra vamos a necesitar. Entonces, por ejemplo, aquí se estimó que el 65% de la confiabilidad equivalía más o menos a 5.000 niños. Después de eso, se tuvo que hacer una distribución para las edades, porque tenemos 6, 7, 8, 9 y 10 años. ¿Ah? O de repente se puede obtener por sexo, puede ser hombres y mujeres, puede ser por nivel o estatus socioeconómico, puede ser, por ejemplo, el paso 4 de cuántos niños van a estar asociados con los 32 estados que representan a la nación mexicana. Aparte de eso, hay que obtener datos generales de los niños, ¿verdad? Escolarización, seleccionar aleatoriamente a los participantes, localizar a los niños, aplicar la prueba y hacer lo mismo para los 5.000 niños. Y a partir de eso, calcular estas puntuaciones que van a servir para interpretar resultados. Entonces, ustedes ven, el proceso de estandarización es sumamente trabajoso, muy costoso en tiempo, en personal, en capacitación, en materiales, en traslados, entre otras cosas. Ese es un ejemplo de estandarización. ¿Se entiende la diferencia entre estandarización y al siguiente punto que yo voy, que es la baremación? ¿Se entiende la estandarización? Sí. Creo en el chat por lo menos que me entienden y que están viendo la clase, ¿no? Con un ojo acá y con el otro en el mundial. La estandarización es que casi no le puse atención. ¿Puede explicarme un poquitito la estandarización? Bueno, la estandarización entonces consiste en que yo defino una prueba que yo voy a utilizar. A partir de eso determino a nivel nacional
cuál es la población que yo voy a necesitar, estimo el nivel de confianza para tratar de obtener entonces el porcentaje de niños, en este caso el ejemplo que estoy poniendo, de niños que van a conformar entonces la prueba. A partir de eso hago la distribución de edades, a partir de eso hago la distribución de niños y niñas en diferentes estados, obtengo datos, por ejemplo, a nivel de escolarización, entre otras cosas, localizo al niño y luego calculo las puntuaciones que me van a servir para poder interpretar los resultados. O sea, eso es como en pocas palabras. La baremación, por otra parte, en realidad es un proceso pues similar, pero más fácil, digamos, en este sentido de poder hacerlo. Para este ejemplo, les traje la unidad de evaluación psicológica de Iztacala, que en la Universidad Nacional Autónoma de México se obtuvieron los baremos para una batería de aptitudes para el aprendizaje escolar, por sus siglas BAPAE, para la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, si ustedes ven, ese es el primer cambio. Ya no es una situación a nivel nacional, sino que es estatal, y dentro del área metropolitana de Ciudad de México. La VAPAE va a evaluar aptitudes básicas de niños entre 6 a 7 años, que va aproximadamente en primer grado de primaria. Mide habilidades como comprensión verbal, aptitud numérica, relaciones espaciales, constancia de forma y orientación espacial. Entonces, el objetivo es detectar a estos niños, ¿verdad?, que presentan algunos retrasos o dificultades en los aspectos evaluados. Y ahora, aunque la VAPAE, ¿verdad?, que se originó en España, que el test fue desarrollado en España, se considera necesario obtener normas propias para el país, para el ejemplo que estamos poniendo, que es México. Y a partir de ello, entonces, estimaron para que van a tomar en consideración 45 escuelas que van a ser elegidas de manera aleatoria, donde va a haber un total de 1.209 niños, divididos entre 643 niños y 566 niñas, entre 6 a 7 años, o sea que forman parte del primer grado de primaria, y la cobertura es que en 4 de los 5 municipios del Estado de México, que conforman la zona metropolitana, van a haber 11 de las 16 delegaciones. Y la selección es una selección aleatoria y va a haber un grado en el cual hay turno matutino, que fueron 1.010 niños, y turno vespertino, que fueron 199 niños. Entonces, si ustedes ven, la diferencia radica entre la estandarización y la baremación, la dimensionalidad, ¿verdad?, entre una población que va a ser a nivel nacional y una población que tiende a ser más específica, acorde a la zona, acorde a las necesidades y lo que hablábamos también, ¿verdad?, que va a implicar un impacto a nivel económico, a nivel de viabilidad, entre otros. ¿Se entiende? ¿O bien? Sí, Entonces, esa era un poquito de teoría para que entremos ahora al tema de las siguientes, porque hemos hablado ahorita y hago referencia un poco a lo que hablábamos en la diapositiva anterior. Vamos a hablar de puntuaciones Z, puntuaciones T, eneatipos, decatipos, percentiles, cuartiles, que al final es la misma idea es que nosotros tengamos entonces la oportunidad de hacer estos datos. Entonces, el primero por donde nosotros vamos a iniciar es el puntaje Z. Este se conoce como puntuación estándar o puntuación típica y es la diferencia entre una puntuación particular y la media aritmética expresada en términos de desviación estándar. ¿Ok? Entonces, para esto voy a poner, tal vez le pueden sacar una captura de pantalla, la fórmula, ¿verdad? Que Z es igual a X, el valor de X es la puntuación del sujeto, menos la media entre la desviación estándar. ¿Ok? Y para eso voy a refrescar la información del documento que estábamos trabajando ayer. ¿Se acuerdan? Que era que era los puntajes de las pruebas de los estudiantes, que eran 15 pruebas, que oscilaban entre los 38 y los 60 puntos.
Ok, entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Si ven el documento en Word, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Ok. Entonces, entendíamos que era Z es X, que es la puntuación, menos la media, dividido entre la desviación estándar. ¿Ok? ¿Cuánto era la media para ese ejercicio de ayer? ¿Se cuenta? ¿Se acuerdan? 50. Correcto, 50. ¿Y la desviación estándar cuánto era? La desviación estándar. 5.99. Perfecto, 5,99. 9. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio con 38. Entonces, el ejercicio sería, el primer valor de Z es 38 menos 50 entre 5,99. ¿Ok? Que esto da igual a menos 12. ¿Ok? Y aquí es donde viene la importancia del signo. Menos 12 entre 5,99. ¿Cuánto le da? Negativo menos 2.003. Correcto, que podríamos decir 2,00. Sí. ¿Ok? Entonces, lo que me dice con respecto a este ejercicio es que ese puntaje se encuentra dos desviaciones estándar por debajo de lo esperado para la media. ¿Sí? Porque como es negativo, quiere decir de que volvemos a la curva normal acá. ¿Ah? ¿Ok? ¿Verdad? Y voy a poner acá. Emplear. ¿Ok? Ay, ¿ok? ¿Ok? Entonces, si tenemos que esta persona, ¿verdad? Que la media K, ¿ah? Es de 50, ahí, ¿ah? Y esta persona sacó, oh, perdón, y esta persona sacó 50 y esta persona sacó 38, y nosotros entendemos, ¿verdad? Que cada 5,99 es una desviación estándar. Si yo le resto 50 menos 5,99, ¿cuánto es? 44.01. ¿Correcto? Entonces aquí la primera, lo voy a hacer un poquito más bonito porque mi letra a veces no es la mejor. 44,01. Y si a 44,01 le resto otra vez 5,99. 38.02. Perfecto. Entonces, si ustedes notan, 38,02 da más o menos igual en este punto, ¿verdad? Para la puntuación que este individuo sacó, que es entonces 38. Entonces, por eso entendemos que ese puntaje de, ese puntaje de 38 se encuentra dos desviaciones estándar por debajo de la media. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, Lick. Ok, entonces hagamos el siguiente ejercicio. El siguiente era con, después de 38, porque no lo quiero, no voy a cambiar la pantalla. Solo recuerden cuánto era el valor, creo que era 40, ¿no? 42. 42. Ok, 42. Entonces hagamos el mismo ejercicio.
¿Cuánto le dio? El de Z 42, ¿Sí? negativo 1.335. Pero no había uno antes que era de menos de entre 38 y 42. No, yo no lo tengo, no sé. No lo veo tan de cerca. Dame un segundito, pero no me va a cambiar. Ah, ok, sí, 42. 42 y luego había uno de 45. Entonces hagamos el ejercicio. Entonces 42, si yo le resto, ¿verdad? 42 menos la media es 50, dividido entre 5.99. Me da menos 8 entre 5.99, ¿correcto? Menos 8 entre 5.99 me da ¿cuánto? 1. 1.34. Perfecto. 1.34, ¿verdad? Porque hay que hacerla para trabajar con dos decimales. Eso quiere decir que el siguiente puntaje, que era 1.34, desviaciones estándar por debajo de la media. Entonces, para que ustedes sean como algo imaginario, ¿verdad? Porque aquí tenemos otro puntaje, ¿verdad? Aquí es una desviación estándar. Y luego, entre la desviación -1, ¿verdad? Es acá, ¿verdad? Que es la división entre -1 y -2, se divide en 100 partes, ¿verdad? O sea, se divide, todo lo que nosotros estamos haciendo se va dividiendo en 100 partes. Entonces, digamos que esta fuera la mitad, ¿no? Que fuera como el 50%. Si yo veo que el puntaje es 1.34, entre más a la derecha está, pues con la dirección, entre más hacia la derecha está, ¿ok? Quiere decir que es menor la diferencia con respecto a la media. Entonces, más o menos ese siguiente punto, lo voy a colocar y lo voy a colocar en otro color, un verde, digamos, más o menos se alojaría ahí, más o menos, ¿no? ¿Tiene sentido? O sea, quiere decir que esa persona que sacó 42, con respecto a la curva normal, se ubica en ese espacio. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, al final es lo que nosotros estábamos hablando. Ya vamos a ver cuando hablemos de puntajes T. Es exactamente igual, pero aquí lo que estamos explicando con Z es que la persona que obtuvo 42 puntos se encuentra 1.34 desviaciones estándar por debajo de la media. Lick, ¿Sí, Génesis? eh, en este caso, ¿por qué decimos que se encuentra por debajo? Porque, como, bueno, me lo pregunto porque el resultado es positivo. Pero Mm, acuérdense que el valor que nosotros tuvimos era inicialmente -8. ok, entonces eso influye en que esté debajo de la media. Exactamente. Entonces, sí, acuérdense que tienen que conservar los signos, ¿verdad? Porque cuando ustedes hacen la resta es 42 menos 50. Quiere decir que es menos 8 entre 5.99. Entonces, si, por ejemplo, voy para acá con esto, si es negativo, va de la media hacia la izquierda. Si es positivo, va de la media hacia la derecha. Lick, Jessica, ¿sí? hola. Sí, le escucho. No sé si es mi internet, Lick, pero sí se le escucha entrecortado casi todo lo que yo puedo escuchar. No sé los demás. Yo sí escuché claro todo. Ah, pues Yo entonces, también. Bueno, les decía entonces para poder asegurarnos, ¿verdad? Que cuando yo hago, ¿verdad? Una operación para obtener un puntaje Z, tengo que conservar el signo, ¿verdad? El signo negativo o positivo. En este caso, la diferencia era 42 menos 50.
que da negativo 8 entre 5,99, que da menos 1,34. Lick, o Lick, sea que en este caso al final no se toma tanto en cuenta el resultado final, sino que más el resultado de la resta, ¿no? Que se obtuvo, o sea, el signo de esa resta. O sea, es que se toma en cuenta ambos, porque usted el signo, si es negativo o positivo, usted lo arrastra a la división. Y luego la división le va a otorgar dónde va a colocar ese puntaje. Lick, entonces el signo se conservaría del número mayor. Eh, no sé a qué se refiere con el número mayor. O sea, El el dividendo o del signo, divisor, dice usted. ajá, Del dividendo, como cualquier operación matemática con fracciones, se mantiene. Es que siempre sale negativo, pero es colocado a la izquierda del cero, ¿verdad? Porque ahí van todos los negativos. Correcto. Aquí en mi caso, en el gráfico, solo quizás ahora veo que tal vez por eso es la confusión. Aquí es un más. Es un más uno, más dos, más tres hacia la derecha. Aquí Ujú, eso, pero es más uno, más dos, más tres. Hacia la izquierda es menos uno, menos dos, menos tres. Desviaciones estándar. correcto. Sí, entonces hagamos otro ejemplo. Hagamos el ejemplo con el puntaje más alto, que era 60, ¿cierto? Entonces, 60 menos 50 entre 5,99, ¿correcto? ¿Cuánto les da? Un- 1.669. O Uno- sea, 1.67. correcto. Entonces, 1,67. Ujú, Entonces, yo ubico acá este espacio y digo que más o menos él se va a ubicar en este espacio. O sea, él está, la persona que obtuvo el puntaje 60, 1,67 desviaciones estándar por arriba de la media. sí, ¿Se entiende ahora la diferencia entre positivo y negativo? sí. Quisiera confirmación del 100% de la clase, los 24 que están acá. Ya que estamos hablando de la media y todo, pues quisiera el 100% de la población que me confirme que se entiende. Si fuera 36. Ok. Hagamos el siguiente ejemplo. Bien, 12 personas me contestaron ya. Hagamos el ejemplo con 49. ¿Ok? Con 49. 49. Entonces yo divido 49 menos 50 entre 5,99, que me da menos 1 entre 5,99. ¿Cuál sería el resultado? Negativo 0.17. Perfecto. Entonces, negativo 0,17 lo ubico más o menos en este espacio. Eso quiere decir que está 0,17 desviaciones estándar por debajo de la media. O sea, poquito. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Clarísimos todos? Sí, sí, Lick. Ok, muy bien. Entonces voy a borrar estos espacios, voy a borrar todo lo que yo hice de acá y voy a regresar a la parte teórica. Entonces, cuando nosotros hablamos de Z, del puntaje Z, vamos a entender que esto se va a encontrar en una escala de intervalos. Van a permitirse hacer comparaciones entre puntuaciones porque podemos ver ahora, ¿sí? Por ejemplo, que una puntuación de 38 se encontraba dos desviaciones estándar, una puntuación de 42
se ubicaba en 1.36 desviaciones estándar. Eso quiere decir que nos permite, ¿verdad?, establecer relaciones entre estos valores. Cuando nosotros hablamos acerca de este espacio, ¿verdad?, vamos a ir entendiendo, ¿verdad?, que todo de donde nosotros partimos es nuestra media, ¿verdad? Por ejemplo, para este ejemplo que yo les estaba poniendo acá, ¿verdad? 100 es, por ejemplo, si hemos hablado un montón acerca de la inteligencia. 100 es la media aritmética de la capacidad intelectual y tiene una desviación estándar de 15. Entonces, por ejemplo, si nosotros empezamos a observar acá, ¿verdad?, a una persona y le coloco entonces los puntajes acá, entonces mi puntaje medio, ¿verdad?, la media aritmética acá es de 100 en este espacio y luego yo le voy sumando 15. 115, 130, 145, 160, aquí al final, ¿verdad? Entonces, y hacia abajo igual, ¿verdad? 85, 70, 70, 55 y aquí en la última colita 40. Ahí. Y en la última colita 40. Entonces, es igual, ¿verdad? Si yo comparara, imaginemos que hacemos un ejercicio de una persona, ¿verdad? Con un CI, por ejemplo, de 70 de 78, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Para saber cuántas desviaciones estándar está por debajo de la media, entonces yo digo 78 menos 100, ¿correcto? Que es la media, dividida entre la desviación estándar, que es ¿de cuánto? Acabo de De decirlo, 15. de 15. Entonces, es negativo 22 entre 15, ¿correcto? Y esto me da un valor de menos 1.47. O sea que más o menos este individuo con un puntaje de 78 se va a ubicar más o menos en este espacio. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿qué me dice? Porque ahora viene el elemento de cómo interpretar estos valores. Si ustedes notan en la parte de abajo, vean que planteo que hay valores, ¿verdad? Cuando dice menos 1, menos 2, menos 3, más 1, más 2, más 3, en estos espacios de acá, ¿ah? Acá más 1, más 2, sí, menos 1, menos 2. 0, ¿verdad? Es el promedio, ¿verdad? Y el 0 va desde este espacio hasta este espacio, ¿correcto? ¿Verdad? Que eso es como la desviación estándar. Luego, si va entre una y dos desviaciones estándar, está ligeramente por debajo del promedio. Si está de 2 a 3, va por debajo del promedio. Si yo continúo hacia la derecha, hacia la izquierda, muy por debajo del promedio. Si continúo hacia la derecha, muy por encima del promedio. Entonces, la importancia de esto va a radicar que nos va a permitir analizar al individuo y esto lo van a ver, por ejemplo, los que están llevando psicopatología de la niñez ahorita conmigo y que estábamos hablando acerca de la discapacidad intelectual y que plantea el texto, ¿verdad? Que tiene que ser cuantificablemente por debajo de lo esperado, quiere decir de que ese puntaje de CI está al menos una desviación estándar por debajo de lo esperado, por lo menos. En la mayoría de los casos tiende a pedir al menos dos desviaciones estándar por debajo. ¿Se entiende? Lick, una pregunta. Me perdí aquí cuando dijo usted que era 78 menos cuánto dividido entre 15. Entre la media, ¿cuánto es la media para el CI que estábamos hablando ahorita? Pero el 78 menos cuánto. ¿Cuánto es la media? Esa es la primera Sí, pregunta. había dicho. ¿Cuánto? 100. 100 dividido entre. 78 menos 100 entre 15, ¿va? Correcto. Ujú. Nos da a negativo 1.466, que sería negativo 1.47. Correcto. Ujú. Entonces está a una desviación estándar
abajo de la media. 1.47 desviaciones estándar debajo de la media. Ok. O sea, ese valor literal no lo movemos. Entonces, por eso hablamos de la desviación estándar negativa y positiva. Si es positiva, quiere decir que va por encima del promedio. Si es negativa, va por debajo del promedio. ¿Verdad? ¿Se entiende? ¿Clarísimos? Sí, ahí sí. ¿Sí? Ok, entonces, 42. Nos quedamos hasta aquí hoy. ¿Ok? Quiero que vayan, sigan leyendo. Voy a tratar de terminar las diapositivas este fin de semana y enviárselas para que vayan avanzando con la lectura y demás, pero para que vayamos avanzando en este tema. ¿Ok? Así que bueno, pórtense bien, feliz noche y feliz fin de semana. Hasta luego, Lick. Buenas noches.